Cruces exitosos en ganado doble propósito. Al realizar cruces entre diferentes razas bovinas para ganaderías especializadas en doble propósito, es decir, producción de carne y leche, ha dado buenos resultados para los productores ganaderos. Al llevar a cabo el cruzamiento de varias razas bovinas, cada una de ellas aporta una cualidad diferente a los bovinos y todo se hace de acuerdo a la necesidad o deficiencia detectada en el hato ganadero con el fin de ser más productivos. Al cruzar a la raza lechera Holstein y Brahman, productor de carne por excelencia, se obtiene un F1 indicado para el doble propósito, ya que son bovinos que tienen mayor volumen y peso, son animales más longevos, a diferencia del ganado girolando, que tiene una vida más corta comparado con este cruce. La raza bovina Holstein se destaca por su producción de leche. Al realizar el cruce con la raza Brahman, permite tener bovinos con características doble propósito, con muy buenos desempeños y adaptables a ambientes extremos como los del trópico. Es de recalcar que se pueden conseguir crías con mejores capacidades reproductivas al realizar el cruce entre un toro de la raza bovina Angus puro con vacas F1 Holstein por Brahman. Las crías se llevan hasta el destete, que alcanzan unos pesos en promedio de 180 a 200 kilos. Esto depende de diferentes factores, como la época del año, lluviosa o seca, escasez o presencia de pasto. Otro cruce que se ha realizado y es muy popular es Holstein por Gir para obtener el girolando. Al realizar el cruce con un toro de la raza Angus puro con girolado, se pueden lograr crías con mejores rendimientos, doble propósito. En cuanto a las hembras girolando, son bovinos que sirven para producción de leche como para cría, y estas últimas se venden para ceba. Otro cruce muy famoso es Angus por Brahman, que pasando por varios cruzamientos se da origen al ganado Brangas, ganado que se caracteriza por presentar alta producción de carne, una ventaja para muchos productores ganaderos, pues se logra mejorar los ingresos dentro de los hatos. Una gran ventaja en la raza Brangas es la obtención de terneros con pesos al nacer entre 38 y 45 kilos, terneros que presentan mayores ganancias de peso durante el levante, alcanzando fácilmente a los 8 meses los 200 kilos. Podemos concluir que igualmente se recomienda realizar el cruce entre bovinos de la raza Simmental por Gir con la visión de obtener bovinos con mejores capacidades productivas, además de mejorar aspectos como la longevidad, resistencia y rusticidad.